Bueno, vamos a dar inicio a tomar este tiempo en esta noche para hacer nuestro altar familiar para el Señor. Y vamos a dar inicio orando. Así que, Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites estar reunidos como familia en este hogar para poder compartir tu palabra, pero sobre todas las cosas, para poder ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar lectura a lo que está en el libro de Tito, capítulo 2, del verso 9 al 15. Y dice: exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios sea manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí vemos una lectura donde entendemos que la gracia de Dios es la que nos transforma. Por eso una vida que llena del Espíritu de Dios sobre nosotros nos va a llevar a ser transformados. No sé qué parte de lo que acabamos de leer vos pudieras hacer un poquito énfasis de lo que tal vez Dios te mostró. A mí lo que me gustó es de que le da como instrucciones de cómo mantenerse. El sujetarse muchas veces lo vemos como algo malo, y no, el sujetarse es algo con voluntad propia. Yo decido sujetarme a vos. Entonces es como diciendo, como cristianos, como conocedores del Evangelio, debemos de comportarnos de esta manera para dar testimonio de lo que Cristo nos enseñó y de lo que Cristo nos ha mostrado. Entonces es que en nuestro diario vivir, lo que a mí me pudo hablar fue de que en nuestro diario vivir yo muestre el Evangelio que escucho y que conozco a través de Cristo, que yo muestre lo que el Espíritu Santo me está enseñando en este tiempo. Entonces, es decir, dice a los siervos, sujétense a su amo. Entonces, poniéndolo en la práctica, nosotros como matrimonio, yo como mujer, mandar la palabra de Dios que yo me sujete a mi esposo. Entonces, decidir yo voluntariamente sujetarme a vos para que el Evangelio que yo estoy escuchando y tengo el entendimiento de lo que Cristo y la palabra de Dios me está mandando a hacerlo vivo, y que las demás personas vean mi vida como un testimonio y puedan decir, en realidad está viviendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, eso es lo que a mí marcaba mucho mi corazón, y habla también de la gracia. La gracia es algo inmerecido, pero la gracia viene a añadir a nuestra vida, a ponernos agraciados delante de las personas para que la gente vea y mostremos al Cristo que está en nosotros, y que la gracia nos hace facilitadores del Evangelio. Muchas veces podemos llegar a un lugar y encontramos a alguien con una situación difícil, y tal vez alguien que sabemos que está cerrado y que no quiere saber nada de la palabra de Dios, pero Dios nos pone en gracia delante de ellos para poder venir y predicarles de la palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la capacidad que tiene la gracia de transformar la vida del ser humano. Y una de las cosas que nosotros entendemos que por gracia nosotros somos hechos hijos de Dios. Una gracia inmerecida, pero que produce cambios en nosotros, donde esa gracia transforma mi manera de pensar, donde esa gracia me lleva a obedecer a lo que Dios habla en su palabra. Y nos dice que esta gracia nos lleva a cambiar nuestro comportamiento. Y parte de lo que mencionaba es que lo que está reflejándonos en las Escrituras dice que exhorta a que los esclavos se sujeten a sus amos, que respondan y agraden en todo, que no sean respondones. Entonces, es la gracia de Dios que viene por causa
de que soy hecho hijo que me ayuda a mí a transformarme, a cambiar la manera en que yo me comporto, a cambiar la manera en que yo me expreso, a cambiar la manera incluso de cómo yo trato a las personas cercanas a mí. Que ahora yo entiendo que igual hay una responsabilidad mía de parte de Dios para tratar a mi esposa como debe de ser, para tratar a mi hija como debe de ser, para guiarla como debe de ser. Pero es la gracia de Dios que me lleva a mí a transformarme y convertirme en el hombre de Dios que yo debo de ser, que está en su deseo. Pero también no solamente en la familia, sino también en los ámbitos laborales, que yo en mi trabajo pueda ser, por causa de la gracia que Dios ha depositado, pueda yo ser un buen administrador de los bienes de la empresa a la cual yo también estoy trabajando. Pero también me dice que la gracia me va a ayudar a mí a ser obediente. Y una de las cosas que yo entiendo en que la obediencia va a permitir que yo pueda entrar en ese proceso de transformación, porque voy a ser obediente a lo que está escrito en su palabra. Entonces, eso me hace a mí a que yo, como un hijo de Dios, que he sido transformado por la gracia de Dios, voy a vivir la verdad del evangelio. Como vos decías, a través de mi vida, voy a manifestar el evangelio, porque nosotros sabemos que el evangelio es poder de Dios. Dios para transformarnos, para instruirnos en el camino en el cual nosotros debemos de andar. Pero también vemos que Pablo enseña que la gracia de Dios nos enseña a renunciar, o sea, a renunciar a una vida pasada, donde ya no soy esclavo de lo que antes hacía, sino que por la gracia soy transformado a operar como Dios quiere y que en su palabra está escrita. Pero mi obediencia a esa palabra escrita me va a ayudar a experimentar esa transformación que solamente Dios puede traer a la vida del ser humano. Así que no sé si querés añadir algo más. No, solo algo que me recordaba ahorita es del morir a mis propios deseos. Creo que Dios nos manda que hagamos su voluntad y cumplamos su palabra a cabalidad. Y hay cosas que están en la palabra de Dios que muchas veces nosotros decimos, no, eso yo no lo voy a hacer porque yo quiero hacer otra cosa diferente a lo que ahí dice. Pero cuando hay un entendimiento de que mi vida quiere agradarle a Dios y quiere hacer su voluntad, hay un entendimiento en que yo debo de morir a mis propios deseos, a mis propias decisiones, a mis pensamientos muchas veces, porque a veces el mundo nos hace tener pensamientos errados que no son correctos. Y cuando viene la palabra de Dios y se penetra en nuestra vida, en nuestro corazón, hay una decisión de no, yo quiero hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que Él me está diciendo que haga. Entonces el morir a mis deseos para que Cristo viva más en mí. Eso es lo que a mí... Y yo creo que algo clave es rendir la voluntad. Rendir la voluntad es el inicio, puedo decir que es el primer paso para que la gracia transformadora de Cristo venga sobre la vida nuestra. Pero es clave rendir la voluntad. Así que vamos a terminar, a concluir orando y dándole gracias al Señor, porque su palabra todos los días nos muestra que hemos recibido una gracia inmerecida, pero que por su infinito amor se ha hecho real para nuestra vida. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la vida de Cristo, Señor. Gracias porque Él dejó el cielo y vino a esta tierra para traer salvación, para redimirnos, para traer libertad, para transformarnos, Señor, y para enseñarnos todas aquellas cosas que estaban escritas en tu palabra, pero que Él las vino a manifestar, que Él nos vino a mostrar cuál era el camino en el cual nosotros debíamos de andar. Señor, en esta noche rendimos nuestra voluntad, rendimos todos nuestros deseos, Señor, para que tu perfecta voluntad sea hecha sobre nuestras vidas. Y esa gracia que fue derramada a través de la sangre de Cristo, Señor, esa gracia, esa sangre que nos redimió, pueda traer transformación a nuestra vida y podamos manifestar un evangelio de salvación, un evangelio de buenas nuevas, un evangelio
que produce cambios reales en la vida nuestra, Señor. Y en esta noche te bendecimos y te damos gracias por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Gracias porque tu amor es derramado constantemente sobre nuestras vidas, Señor, y que esa paz tuya, Señor, esa gracia tuya, Señor, permanezca con nosotros, Señor, y que podamos cada día, Señor, ser transformados más a la imagen de tu Hijo Jesús. Todo esto te pedimos en su nombre. Amén.